Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenos de energía y buenas vibras. Yo estoy aquí como siempre listo para traerles el chismecito más jugoso del mundo del espectáculo, ese que nos encanta y nos mantiene pegados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en la vida amorosa de uno de los galanes turcos más codiciados y aclamados a nivel mundial, Can Yaman. Sí, así es, el mismísimo Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus últimos romances ni de los rumores que circulan por ahí. Hoy vamos a profundizar en un tema mucho más íntimo y personal, su mayor arrepentimiento amoroso. Hace poco, en una entrevista reveladora con la revista Sabay, Can Yaman abrió su corazón y confesó algo que realmente nos dejó a todos boquiabiertos. Habló de un momento en su pasado sentimental que lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy, una decisión que tomó, o mejor dicho, que no tomó, y que ahora lamenta profundamente. Así que si quieren descubrir de qué se trata este arrepentimiento, cuál fue la situación que lo llevó a tomar esa decisión y cómo lo ha afectado desde entonces, no se despeguen ni un segundo de este vídeo. Porque les aseguro que se van a sorprender, se van a emocionar y quizás, hasta se van a identificar con la experiencia de Can Yaman. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, suscríbanse ahora mismo y sean parte de nuestra gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el arrepentimiento amoroso de Can Yaman. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y disfruten de este chismecito que les tengo preparado. La entrevista con Sabay fue realmente reveladora. Can Yaman, conocido por su carisma, su talento actoral y su indiscutible atractivo físico, se mostró vulnerable y sincero. Habló de sus experiencias en el amor con una honestidad que sorprendió a muchos. Y fue precisamente en ese contexto que surgió el tema de su mayor arrepentimiento amoroso. Cuando le preguntaron directamente sobre si tenía algún arrepentimiento en el ámbito sentimental, Can Yaman hizo una pausa, como si estuviera reviviendo ese momento en su mente. Se le notaba que era un tema delicado, algo que aún le removía emociones. Después de unos segundos de silencio, respondió con una franqueza que dejó a todos sorprendidos. Sí, tengo un arrepentimiento. Y es algo que me persigue hasta el día de hoy, confesó. Fue hace algunos años, cuando estaba empezando mi carrera. Conocí a una mujer increíble. Era inteligente, hermosa, divertida. Teníamos una conexión muy especial. Me hacía sentir como nadie más lo había hecho antes. Can Yaman continuó relatando que en ese momento, estaba completamente enfocado en su carrera. Estaba trabajando arduamente para hacerse un nombre en el mundo de la actuación y sentía que no tenía tiempo para dedicarle a una relación seria. Estaba obsesionado con el trabajo. Creía que si no me dedicaba al 100% a mi carrera, nunca lograría mis metas, explicó. Y aquí es donde viene la parte más dolorosa de la historia. Can Yaman decidió terminar la relación con esta mujer, a pesar de que estaba profundamente enamorado de ella. Le dije que no podía ofrecerle lo que se merecía, que no tenía tiempo para estar presente en su vida. Le rompí el corazón, y también me rompí el mío, confesó. Lo más triste de todo es que con el paso del tiempo, Can Yaman se dio cuenta de que había cometido un error. Se dio cuenta de que el éxito profesional no lo era todo en la vida, y que había sacrificado algo muy valioso por una ambición desmedida. Me arrepiento de no haber luchado por esa relación. Me arrepiento de haber priorizado mi carrera por encima del amor. Me arrepiento de haber dejado ir a una persona que realmente me quería, dijo con visible emoción. Can Yaman también reveló que después de la ruptura, intentó contactar a esta mujer en varias ocasiones, pero ya era demasiado tarde. Ella había seguido adelante con su vida y ya no estaba interesada en retomar la relación. La busqué e intenté explicarle mis razones, pero ya no había vuelta atrás. Había perdido la oportunidad de ser feliz con ella, lamentó. Esta historia nos deja una gran lección. Nos enseña que el éxito profesional es importante, pero no lo es todo. Que el amor y las relaciones personales son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. Y que a veces vale la pena arriesgarse y luchar por lo que realmente queremos, aunque eso signifique sacrificar un poco de nuestra ambición. La confesión de Can Yaman ha generado un gran revuelo en las redes sociales.
Muchos de sus fans han expresado su apoyo y comprensión, mientras que otros lo han criticado por haber tomado esa decisión. Pero lo cierto es que todos estamos de acuerdo en que se trata de una historia conmovedora y sincera, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones en el amor. Y es que, ¿quién no se ha arrepentido alguna vez de una decisión amorosa? Todos hemos cometido errores en el pasado, hemos dejado ir a personas que nos querían o hemos tomado decisiones impulsivas de las que luego nos hemos arrepentido. Lo importante es aprender de nuestros errores y tratar de no repetirlos en el futuro. La historia de Can Yaman también nos recuerda que el tiempo es valioso y que no debemos dar por sentado el amor de las personas que nos rodean. A veces estamos tan enfocados en nuestras propias metas y ambiciones que nos olvidamos de valorar lo que realmente importa, las relaciones humanas. Así que si están enamorados, no tengan miedo de luchar por su amor. No permitan que el miedo al fracaso o la ambición desmedida les impidan ser felices. Recuerden que la vida es corta y que el amor es uno de los regalos más hermosos que podemos recibir. Y a ti, Can Yaman, te enviamos un abrazo virtual y te agradecemos por haber compartido tu historia con nosotros. Sabemos que no fue fácil abrir tu corazón y mostrar tu vulnerabilidad, pero estamos seguros de que tu confesión ha tocado el corazón de muchas personas y les ha servido de inspiración. Ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Hoy hemos hablado del mayor arrepentimiento amoroso de Can Yaman, una confesión que hizo en una entrevista con la revista Sabai. Can Yaman reveló que terminó una relación con una mujer increíble porque estaba demasiado enfocado en su carrera y que, con el tiempo, se arrepintió profundamente de esa decisión. Su historia nos enseña que el éxito profesional no lo es todo en la vida, y que el amor y las relaciones personales son fundamentales para nuestra felicidad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Se han sentido identificados con su historia? ¿Alguna vez se han arrepentido de una decisión amorosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando un beso enorme, les deseo un día lleno de amor y alegría, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia ***. La revelación de Can Yaman no solo ha sacudido los cimientos de su base de fans, sino que también ha desatado un intenso debate sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional, especialmente en el exigente mundo del espectáculo. La historia, que inicialmente parecía un simple chisme de celebridades, ha trascendido las barreras del entretenimiento para convertirse en un tema de reflexión sobre las prioridades en la vida y las consecuencias de nuestras elecciones. Profundizando en la entrevista con Sabai, Can Yaman proporcionó detalles adicionales sobre la mujer que le robó el corazón y el contexto en el que se desarrolló su relación. Según relató, la conoció en un evento benéfico poco después de conseguir su primer papel importante en una serie de televisión. Él estaba eufórico, lleno de ambición y decidido a conquistar el mundo de la actuación. Ella, por otro lado, era una joven abogada que trabajaba para una organización sin fines de lucro, apasionada por la justicia social y los derechos humanos. A pesar de las diferencias en sus mundos, la química entre ellos fue innegable desde el primer momento. Can Yaman describió largas conversaciones sobre sus pasiones, sus sueños y sus miedos. Ella lo admiraba por su talento y su determinación, mientras que él se sentía atraído por su inteligencia, su integridad y su compromiso con el mundo. Encontraron un refugio en el otro, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, sin las presiones y las expectativas que les imponía su entorno. El problema surgió cuando la carrera de Can Yaman comenzó a despegar. Las jornadas de rodaje se hicieron interminables, los viajes frecuentes y las exigencias de la fama cada vez mayores. Él se sentía cada vez más presionado para cumplir con las expectativas de sus productores, sus fans y sus representantes. En medio de este torbellino,
la relación con su novia comenzó a tambalearse. Ella intentaba comprender sus compromisos y apoyarlo en su carrera, pero también necesitaba atención y tiempo de calidad. Le pedía que dedicara un par de horas a la semana para cenar juntos, salir a caminar o simplemente hablar. Él, sin embargo, se sentía culpable por no poder cumplir con sus expectativas. Creía que si no se dedicaba por completo a su trabajo, perdería la oportunidad de alcanzar el éxito. La tensión entre ellos se hizo insoportable. Las discusiones se volvieron frecuentes y dolorosas. Ella le reprochaba su falta de compromiso, mientras que él la acusaba de no entender sus sacrificios. En un momento de desesperación, Kanyaman tomó la decisión de terminar la relación. Le dijo que no podía ofrecerle lo que se merecía, que no tenía tiempo para estar presente en su vida. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, confesó Kanyaman en la entrevista. Pero en ese momento creía que era lo correcto. Pensaba que si no me enfocaba al 100% en mi carrera, nunca lograría mis sueños. Me arrepiento profundamente de haberla lastimado, pero también me arrepiento de haber perdido la oportunidad de ser feliz con ella. Después de la ruptura, Kanyaman se sumergió aún más en su trabajo. Consiguió papeles cada vez más importantes, ganó premios y se convirtió en una estrella internacional. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, sentía un vacío en su corazón. Se dio cuenta de que el dinero, la fama y el reconocimiento no podían llenar el hueco que había dejado la mujer que amaba. Intentó contactarla en varias ocasiones, pero ella ya había seguido adelante con su vida. Se había casado con otro hombre y había formado una familia. Kanyaman comprendió que había perdido la oportunidad de ser feliz con ella para siempre. La confesión de Kanyaman ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Miles de fans han compartido sus propias historias de arrepentimiento amoroso, ofreciendo palabras de apoyo y consuelo al actor. Algunos lo han elogiado por su honestidad y su valentía, mientras que otros lo han criticado por su egoísmo y su falta de visión. Sin embargo, más allá de las opiniones individuales, la historia de Kanyaman ha puesto de manifiesto la importancia de equilibrar la vida personal y profesional. Nos recuerda que el éxito no lo es todo en la vida y que el amor y las relaciones personales son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. La historia de Kanyaman también nos enseña que el tiempo es valioso y que no debemos dar por sentado el amor de las personas que nos rodean. A veces estamos tan enfocados en nuestras propias metas y ambiciones que nos olvidamos de valorar lo que realmente importa, las relaciones humanas. Además de las reacciones de sus fans, la confesión de Kanyaman también ha generado un debate en los medios de comunicación sobre la presión que sufren los artistas para sacrificar su vida personal en aras de su carrera. Muchos expertos han señalado que la industria del espectáculo es implacable y que exige una dedicación absoluta, lo que a menudo impide a los artistas mantener relaciones sanas y equilibradas. Algunos incluso han sugerido que la historia de Kanyaman es un reflejo de una cultura más amplia que valora el éxito profesional por encima de todo lo demás. Argumentan que la sociedad nos presiona para alcanzar el éxito a cualquier precio, incluso si eso significa sacrificar nuestra felicidad y nuestras relaciones personales. La historia de Kanyaman es una llamada de atención para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a preguntarnos si estamos viviendo una vida equilibrada y plena. Nos recuerda que el éxito profesional es importante, pero no lo es todo, y que el amor y las relaciones personales son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. En última instancia, la historia de Kanyaman es una historia de arrepentimiento, pero también es una historia de esperanza. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para aprender de nuestros errores y para tomar decisiones que nos permitan vivir una vida más feliz y plena. Nos recuerda que el amor es un regalo valioso y que debemos luchar por él, incluso si eso significa sacrificar un poco de nuestra ambición. Ahora, pregunto a ti, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que Kanyaman hizo lo correcto al priorizar su carrera? ¿O crees que se equivocó al dejar ir a la mujer que amaba? Déjame tus comentarios aquí abajo y comparte tu opinión. Me encanta leer lo que piensan. Y recuerda, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la próxima.